A veces, un cambio súper pequeño en la gramática puede hacer que una frase suene totalmente diferente. Hoy vamos a analizar una de esas herramientas, una estructura que le da al inglés un toque, digamos, mucho más formal y con autoridad. Miren esto. A primera vista parece que las dos frases dicen lo mismo, ¿no? Ambas hablan de querer tener éxito. Pero fíjense en la segunda. If we are to succeed, tiene otro peso, otra seriedad. Ya no es solo un deseo, suena como el inicio de un plan de acción. Y justo esa diferencia es la que vamos a explorar. Ok, ¿y cuál es el truco? El secreto detrás de ese poder. Bueno, no es nada del otro mundo ni una palabra súper rara. La clave está en una estructura gramatical, una muy específica y la verdad bastante elegante. Vamos a desglosarla ya mismo. Bien, vamos a empezar por el principio, entendiendo la base de esta construcción, el famoso be to. No solo qué es, sino por qué es tan potente, sobre todo en situaciones donde cada palabra tiene que proyectar seriedad y confianza. A ver, esta estructura, be to más el infinitivo, es como una regla lógica. No es un si queremos esto, es más bien un para que esto se logre, sí o sí tiene que pasar esto otro. ¿Se nota la diferencia? Convierte un simple deseo en un requisito, y ahí está toda su fuerza. Entonces, claro, no se usa en cualquier conversación. Es perfecta para textos más formales, como ensayos, informes o propuestas. ¿Por qué? Porque es más corta y va directo al grano. Es más objetiva. En lugar de decir queremos esto, establece una condición, y eso le quita la subjetividad. Por eso la vamos a encontrar tanto en comunicados oficiales, en el periodismo serio y en textos académicos. Listo. Ahora sí, vamos a la parte más técnica, la fórmula gramatical. Pero no hay que asustarse, que suene técnico no significa que sea difícil. Se van a dar cuenta de que el esqueleto para armar estas frases es súper sencillo. Miren, esta es la base de todo. Empezamos con el if, luego el sujeto, y aquí viene lo importante, la forma correcta del verbo be, o sea, am, es o are, seguida de to y el verbo, así, sin conjugar, en infinitivo. Esa combinación es la que le da ese sonido tan formal, tan impersonal. Veamos cómo se ve en la práctica. El ejemplo positivo, if we are to meet the deadline. Ahí se está poniendo una condición clara para lograr algo. Y en el negativo, if we are not to repeat past mistakes, qué potente. Se está diciendo que para no fallar, esto es lo que hay que hacer. En ambos casos, suena muchísimo más serio que un simple si queremos. Ok, ya tenemos la teoría, ya tenemos la fórmula. Ahora vamos a ver cómo se usa esta estructura en el mundo real. Vamos a checar algunos ejemplos para que quede súper claro cómo funciona en distintos contextos, ya sea en el trabajo o en la vida en general. A ver, en el ámbito del estudio o del trabajo, esta estructura es oro puro. Cuando se dice if you are to be fluent, fíjense cómo conecta la práctica diaria con ser fluido. Es casi como una regla, una ley. Y lo mismo pasa en la gestión de proyectos. If the project is to succeed, esto no es una sugerencia, es una condición necesaria para que el proyecto salga bien. Y esto no se queda ahí, se usa para temas mucho más grandes. Por ejemplo, en política o seguridad pública, cuando se dice if roads are to be safer, se está planteando que cumplir los límites de velocidad es fundamental, no es opcional. Pasa igual en economía. If the economy is to recover, ¡pum!, se establece la baja de las tasas de interés como algo que tiene que pasar sí o sí. Perfecto, la base ya está. Pero para de verdad dominar esta estructura hay que conocer algunos detalles, algunas variaciones, esas cositas que marcan la diferencia. Vamos a verlas ahora. Ojo acá, que esta diferencia es clave. Usamos are to para cosas realistas, para planes concretos como vimos hasta ahora, pero si lo cambiamos a were to, ¡boom!, el significado cambia por completo. Se vuelve algo hipotético, algo poco probable. Es como decir, if I were to win the lottery. Se habla de una posibilidad, no de un plan. Y hay dos variaciones a las que hay que prestarles mucha atención. La primera, la voz pasiva. Es súper común porque en un contexto formal muchas veces importa más la acción que quien la hace. Por eso se dice, if emissions are to be reduced. ¿Y la segunda? Es para dar órdenes, pero de forma muy elegante. Se saca el if y suena instrucción directa. Guests are to remain seated. ¡Excelente! Ya casi lo tenemos. Para que el uso sea perfecto, vamos a repasar rapidito los 3 errores más típicos, porque, ya sabemos, conocer la trampa es la mejor forma de no caer en ella. Entonces, resumiendo, primero,
siempre usar el verbo en su forma base, nada de ing. Segundo, hay que saber cuándo usarla, no es para una charla con amigos. Y tercero, no olvidarse de la voz pasiva cuando la acción la recibe el sujeto. Esos 3 detalles son los que hacen que todo funcione y el mensaje suene como tiene que sonar, serio y con autoridad. Bueno, ya cubrimos la teoría, los ejemplos, los errores. Ahora sí, llega el momento de la verdad. Un pequeño desafío para poner en práctica todo esto y que se nos quede grabado. A ver, esta es una frase bastante común. La pregunta es simple. ¿Cómo la reescribimos usando be-to para que suene más contundente, más formal? Vale la pena tomarse un segundito para pensarlo. Y la respuesta correcta es: If we are to win the contract, we must lower our price. ¿Notan la diferencia? Se siente mucho más determinante, ¿verdad? Ya no es un deseo, es una condición. Si llegaron a esta respuesta, felicitaciones, ya le tomaron la mano. Y con esto cerramos, pero con una pregunta para la reflexión. ¿En qué situaciones del día a día, sea en el estudio o en el trabajo, podría esta herramienta marcar la diferencia? Porque al final, dominar estos pequeños detalles es lo que hace que la comunicación pase de ser simplemente correcta a ser de verdad influyente.